Pablo Emilio Escobar Gaviria era un hombre de izquierda. ¿Cómo hace Pablo Emilio Escobar Gaviria la amistad con el M-19? Resulta que en el año 1981, el 11 de noviembre, Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vázquez y José Gonzalo Rodríguez Gachala, el mexicano, fundan el MAS, Muerte a Secuestradores por el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Han secuestrado a Marta Nieves Ochoa, pero no se sabía quién es. Pablo Escobar entra a pelear y Pablo Emilio Escobar Gaviria se da cuenta que es el M-19. Con el ejército y los bandidos del patrón acorralan al M-19 en la parte urbana, en la rural no. El M-19 claudica y ellos llegan a un acuerdo de la mafia de no darle 5 millones de dólares que estaban pidiendo, sino 100 mil dólares en Panamá. En Panamá se dan los 100 mil dólares y la señora es liberada aquí en Colombia. A raíz de esto, Pablo Escobar Gaviria se hace muy amigo de Iván Marino Espina, que era el jefe militar del M-19, y crea un vínculo muy poderoso con el M-19. Y entonces ya Pablo Escobar empieza con ellos y empieza a financiarlos y empieza a hablar con ellos. En el año 1984, el 30 de abril, cuando Pablo Escobar mata al ministro Rodrigo Lara Bonilla, se viene una arremetida brutal de las autoridades y Pablo Escobar tiene que salir del país. ¿Quién lleva a Pablo Escobar a Panamá? El M-19. Estando ya Pablo Escobar en Panamá, el general Noriega, Manuel Noriega, va a traicionar a Pablo Escobar, porque el general era la rata de Centroamérica. Él trabajaba con Pablo Escobar, con la DEA, con la CIA, con los contras, con los sandinistas, con la guerrilla nicaragüense, con la guerrilla guatemalteca, con todo. Es un perro. Entonces el patrón huele, porque el patrón había montado el mismo laboratorio de Tranquilandia, lo había montado en las selvas del Tapón del Darién en Panamá. Y el patrón ve que el laboratorio lo decomisan y está el presidente del país cuidándolo y el patrón se marea y coge un avión. Entonces el patrón sale de ahí y va a Nicaragua. ¿Quién lleva a Pablo Emilio Escobar a Nicaragua? El M-19. Allí lo presenta con los sandinistas, con el presidente de hoy en día, Daniel Ortega, que en esa época no era el presidente, estaban en la pelea. Allí conoce los sandinistas. Y Pablo Escobar empieza a financiar a los sandinistas. Ahí es donde sale el vuelo famoso de una droga que va a los Estados Unidos con el piloto Barry Seal. Pablo Escobar, al hacer la amistad con el M-19, el M-19 le comenta que ellos se van a tomar el Palacio de Justicia. El patrón le dice, no se tomen el Palacio de Justicia porque el presidente Belisario Betancur Cuartas no va a pelear por la justicia. A un presidente le estorba la justicia. Tienen que meterse al Senado de la República porque está toda la clase política ahí y el presidente sí va a negociar. Entonces el patrón le dijo, bueno, yo financio esa toma, no me gusta. Y entonces el M-19 le dice, no, es que nosotros tenemos infiltrada la corte desde hace mucho tiempo. Usted sabe que la infiltración de la guerrilla es muy lenta. Y tenían infiltrada la corte por intermedio de la cafetería. Entonces el patrón dice, yo financio esto y se negocia la extradición.